En el día de hoy quiero contarles algo bien especial, hablarles de algo bien especial porque Dios es un Dios de detalles, Dios es un Dios poderoso, hermoso, que nos enseña con una sola enseñanza o con una sola palabra, nos enseña muchas cosas. Y quiero contarles que hace un año o casi 2 años, no recuerdo bien el tiempo, pero el Señor me dio una visión. Y en una parte de la visión, el Señor me mostraba un círculo de personas donde estaban mirándose unas a otras y señalándose unas a otras. Y el Señor me decía, así está mi iglesia, señalándose, juzgándose, y yo no necesito que estén así. Y después me muestra otro círculo donde están las personas dándose la espalda, viendo todos hacia afuera, pero están en círculo. Y el Señor me dice, así es como yo necesito que esté mi iglesia, que se cuiden unos a otros, que se cuiden las espaldas. Esa era una parte de la visión. Y hace 2 días estaba, yo me tomé un tiempo para ir a trabajar afuera en el jardín porque, si ya lo saben, me gusta mucho trabajar afuera en el jardín porque es una de las formas o es uno de los momentos donde yo más recibo enseñanzas del Señor. No sé si porque no tengo mi mente ocupada en otras cosas, sino solo en estar escuchando la Biblia mientras simplemente arranco la maleza o bueno, hago lo que estoy haciendo que no necesito ponerle como mucha atención de no dañar nada o de no o de cómo lo voy a hacer. Entonces, me gusta mucho ir afuera al jardín por eso, porque cuando yo me voy al jardín, yo llevo mi Biblia en el teléfono, mi aplicación, y la voy escuchando mientras tanto. Y hace 2 días el Señor me dio una, ¿cómo les digo? Como un entendimiento de esa parte de la visión, de una forma muy gráfica, y es lo que quiero contarles hoy. Y esa palabra está en Génesis 9 a partir del versículo 18. Y dice el título de esta palabra, dice, embriaguez de Noé. Dice, los hijos de Noé que salieron, perdón, dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam era el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem y sea Canaán, su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y cuando estaba yo escuchando esta palabra, meditaba en eso, y el Señor me trae a la mente esa parte de esa visión y de cómo, o sea, me dio el entendimiento de cómo era lo que Él hablaba en esa palabra de una forma muy gráfica. Vemos cómo Cam dice, y Cam, padre de Canaán, vemos cómo Cam fue y vio la desnudez de su padre, vio el pecado de su padre, digámoslo así. Y lo que hizo fue correr. Hay una versión que dice que él corrió y le contó a sus hermanos. Eh, Cam no solo vio
el pecado de su padre, sino que salió corriendo a contarle a sus hermanos. Y eso es mucho de lo que el Señor me hacía ver en esa visión, de cómo nosotros como iglesia estamos tratando de ver en qué peca el uno o en qué peca el otro para salir corriendo al otro y contarlo. Lo más triste no es salir con el cuento, salir con la murmuración, sino que lo más triste es que en este tiempo es muy difícil encontrar en la iglesia alguien que haga lo que hizo Sem y Jafet, que fueron ir sin ver el pecado de su padre, se fueron de espaldas y lo cubrieron su pecado. Y esto es lo que habla lo que habla el Señor, y lo que el Señor también me mostraba en parte de la visión, de que Él necesitaba que nosotros nos laváramos los pies los unos a los otros. Y el lavarnos los pies los unos a los otros no es escondernos los pecados, es restaurarnos. Una de las cosas que más aprendí en esta semana que me enseñó el Señor, de las cosas que más aprendí, como que esto me aclaró mucho el versículo que dice que los que son espirituales los restauren con espíritu de mansedumbre, no sea que también sean tentados. Y, esta palabra me enseñó mucho acerca de eso, de cómo estos dos hijos sintieron ese temor y ese respeto por su padre, no lo juzgaron, no fueron a mirar su pecado y no hicieron lo que hizo Cam. Y lo que les decía, es muy triste eso, que ahorita no hay como Sem y como Jafet, que si alguien llega y les cuenta un chisme, van a restaurar a la persona, sino que lo que hacen es que van y siguen aumentando y van y siguen contando y murmurando y llevando. Y una de las cosas que nosotros poco tenemos temor de esto, es que vemos como esa murmuración, como ese chisme, como lo que hizo Cam, atrajo sobre él esa maldición que después vemos lo que fue el pueblo de Canaán. Vemos como yo creo que si leemos Josué podemos entender un poco más de en qué se convirtieron los cananeos. Entonces, es una enseñanza muy grande que el Señor ha dejado a mi corazón y que yo quería compartir con ustedes, porque es algo muy triste que pasa hoy, que es una realidad que entre nosotros mismos los cristianos lo que hacemos es buscar pecados en otros para lavarnos los pecados de nosotros, para limpiarnos, como yo soy esto, pero bueno, ella es esto o él es esto y nos limpiamos. Pero hay algo muy importante que nosotros debemos saber, y es que los pecados de otros no limpian nuestros pecados. Lo único que limpia nuestros pecados es la sangre de Cristo. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, entonces ahí es donde viene el perdón de pecados, porque Él es fiel y justo. Si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nosotros no podemos acudirnos o minimizar nuestro pecado con el pecado de los demás, porque no, no hay, lo que les digo, no, el pecado de los demás no lava el pecado de nosotros. Entonces, como dice esta palabra, o como el Señor me mostraba en la visión, el Señor necesita que nosotros nos cuidemos las espaldas, que nosotros nos lavemos los pies los unos a los otros, que nosotros nos restauremos, nos restauremos y nos ayudemos entre nosotros. Pero es triste ver cómo pareciera que uno de los peores enemigos de la iglesia es la misma iglesia. Y es triste porque una de las cosas que meditaba yo mucho el día de ayer era eso, porque en este momento eso es lo que está, pero yo sé que si voy a seguir meditando en esta palabra y en lo que el Señor ha venido enseñándome, yo sé que voy a encontrar más y el Señor me va a enseñar mucho más. Y una de las cosas que he meditado mucho yo acerca de esto y de lo que está pasando con la iglesia hoy es lo que hablaba el salmista, como esa profecía que daba acerca del Mesías, acerca de Cristo, donde dice el Salmo que busqué a alguien que se compadeciese y no lo halló. Y pensaba yo en eso,
¿Cómo Dios busca a alguien que se compadezca? ¿Cómo Cristo iba a buscar a alguien que se compadeciese? Y Dios no busca, o no buscó, cuando Cristo vino, no buscó a alguien que se compadeciese porque él necesitara ayuda o porque él necesitara quien le dijera, oye, sí, pobrecito, ven, yo te libro de esto, o no, tú no te mereces eso. Lo que Cristo buscaba de quien se compadeciese y no lo halló fue porque Dios, dice la Biblia, que Dios es compasivo y misericordioso. Y si el pueblo de Israel, que se llamaba pueblo de Dios, que decía ser el pueblo de Dios, Cristo buscó en ellos a alguien que se compadeciese, a alguien que se pareciera al que decían que era su Dios. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, que nosotros seamos compasivos como Él es compasivo. Dios mismo no nos condena, Dios mismo nos llama a todos a que nos arrepintamos y el que todos pequemos, porque no hay nadie bueno, no hay nadie bueno, no hay nadie que haga lo bueno. Si nosotros hoy somos justificados es por Cristo, es por lo que Cristo ha hecho, es porque Cristo ha sido muy bueno con nosotros, no porque nosotros seamos buenos. Es por lo que Él ha hecho a nosotros, es porque somos lavados con su sangre, es porque cada día que despertamos tenemos la misericordia de Dios para nosotros decir, Señor, perdóname y ayúdame a vivir este día como tú quieres, ayúdame a vivir en tu voluntad. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos merecedores, y eso no nos hace dignos ni nos hace tener el derecho de coger la palabra como una espada y bajar la cabeza de los demás. No, Dios busca a alguien que sea compasivo como Él es compasivo. Él busca lo que hablaba Cristo de busque a alguien que se compadeciese, no era alguien que no era porque necesitara a quien lo salvara de eso. Él sabía que esa era la voluntad del Padre para poder salvar a la humanidad, pero Él buscaba algo en ellos que fuera parecido al Padre, algo en ellos que mostrara que en realidad ellos eran el pueblo de Dios, porque nosotros no podemos llamarnos hijos de Dios o pueblo de Dios si en nosotros no empieza a haber esas mismas cosas, esas cosas que Dios tiene. Y Él es compasivo, misericordioso. Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere destruir a la gente por el pecado. Él quiere que la gente se arrepienta de su pecado y sepa que Él es un Dios compasivo, que Él se convierte en un Padre amoroso, que quiere restaurarnos, que quiere lavarnos, que quiere limpiarnos y que nosotros debemos aprender de Él. Aprender a ser compasivos, aprender a no estar de frente ante la desnudez de las personas, sino a, como hicieron Sem y Jafet, de cubrir sus espaldas con las vestiduras y cubrir a los demás, cubrir a la iglesia. Hay gente que coge el pecado de los demás como un trofeo, como algo de que enorgullecerse, y esto es triste porque no por las personas que hayan hecho o no hayan hecho, porque Dios es bueno, compasivo, misericordioso y Él es un Dios perdonador, pero es triste porque la palabra de Dios dice que todos nosotros vamos a ser llamados a cuentas y nosotros a veces por el orgullo de querer tener la razón o por ese tipo de cosas, lo que hacemos es que estamos atrayendo sobre nosotros cosas que después, que en el momento puede que no veamos el efecto, porque no vemos que cae un rayo y nos desbarata o cosas así, pero no estamos teniendo temor de lo que nosotros estamos haciendo ni de lo que nosotros estamos diciendo y lo que yo les digo, como que usamos ese pecado de otras personas como un trofeo para minimizar el pecado de nosotros y recalcamos las partes de la palabra que pueden juzgar a otros o que pensamos que pueden juzgar a otros, pero cuando llegamos a la parte que nos señala a nosotros, entonces esa parte le saltamos para encima.
Y eso es como tener un corazón hipócrita. Así que esto es un llamado a todos nosotros sin excepción, porque yo creo que en algún momento de la vida nosotros lo hemos hecho, porque el condenar los pecados que aparentemente son grandes y pasar por alto los que aparentemente son pequeños porque nosotros los cometemos, como son la murmuración, lo que hizo, por ejemplo, el hijo de Noé, la murmuración o el reírse o cosas así. Son cosas también graves delante de Dios, pero el Señor está con su misericordia día a día dispuesta para todos nosotros, a todos los que nos querramos acercar, porque todos nosotros en algún momento lo hemos hecho y mucho más que digamos lo que hizo Cam, no solo burlarse o murmurar o ese tipo de cosas, sino muchas cosas que cometemos porque tenemos una naturaleza caída hasta que el Señor venga y nos dé un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto necesitamos estar aferrados del Señor, aferrados de Cristo y reconocer que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es perdonador, que Él no echa fuera el que a Él viene, y que si nosotros nos acercamos con un corazón honesto y quitándonos como ese orgullo, porque delante de Dios nada de eso sirve, delante de Dios nada vale, y reconocer, decir, Señor, perdóname, yo soy chismoso, chismosa, y evitar, miren, hay cosas que nosotros debemos evitar porque a veces eh, como que eso nos gusta, como oír y aumentar y decir, ay, sí, ay, no, ay, en serio. O sea, aprendamos a cortar con esas cosas porque son cosas que parecen pequeñas, pero que son cosas igualmente ofensivas delante de Dios. Y recordemos que lo más importante en esta vida, en este peregrinaje, miren, esto aquí es corto, este tiempo aquí es nada a comparación de lo que viene en la vida eterna. Y, y que nosotros aprendamos que este tiempo aquí, este corto tiempo aquí, no se trata de nosotros, no se trata de lo que digan de nosotros, no se trata de lo que piensen de nosotros, no se trata de si nos lastimaron o no nos lastimaron, no se trata de si nos hicieron o no nos hicieron. El estar aquí se trata de Dios, de engrandecer su nombre, de hacer conocer su nombre, de que su palabra corra hasta el último de la tierra, de que la gente conozca que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, que en Él hay salvación, que en Él hay una opción, la única opción, porque solo Cristo salva, es el único camino al cielo, es lo único que debe interesarnos, es lo único que debe importarnos. Lo demás, lo que pase con nosotros, con nuestra vida, con nuestro corazón, con todo lo personal, lo llevamos donde el Señor. Señor, mira, me hicieron esto. O ser humildes también y decir, Señor, mira, hice esto, perdóname, porque eso es Dios. Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios misericordioso que busca eso en nosotros. Dios busca en su iglesia el carácter de Él, el carácter de Cristo, cuánto de Él se ha formado en nosotros. Así que es el anhelo de mi corazón que el Señor haya hablado a tu vida hoy, que si alguna vez lo has hecho, que puedas acercarte al Señor y decirle, y que si alguna vez lo hicieron contigo y murmuraron de ti, entonces que puedas acercarte al Señor y le digas, Señor, esto me duele, si te duele todavía, si te lastima, Señor, esto me duele, esto me lastima y esto me aleja de ti, perdóname, y que sigamos, que podamos seguir adelante como esa iglesia que el Señor busca, una iglesia compasiva, que seamos reparadores de portillos, que estemos en ese círculo unidos todos mirando hacia afuera, cuidándonos, defendiéndonos, cuidándonos las espaldas, lavándonos los pies, cubriéndonos la desnudez sin juzgar, sin criticar, es más, sin verla como hicieron Sem y Jafet, sin verla. Ellos no vieron la desnudez de su padre, simplemente la cubrieron. ¿Por qué? Porque tenían a lo mejor temor. Y eso es lo que debe haber en nosotros, temor de que nosotros podamos caer en lo mismo o en algo peor, que nosotros tengamos conciencia de quiénes somos en este momento, de por qué debemos tener temor y cuidarnos, con temor y temblor de señalar el pecado de los demás.
sino que seamos esos reparadores de portillos. Recuerden que el Señor nos llama a ser reconciliadores, no dañadores, no destructores. El Señor no vino a destruir, el Señor vino a salvar, y Él busca lo mismo en nosotros. Que Dios te bendiga mucho, que el Señor traiga hoy luz y revelación de su palabra, que el Señor haga hoy en tu vida y en mi vida algo maravilloso, y algo que siempre les voy a recomendar. Esto es a modo de recomendación. Escuchen mucho la Biblia, ahorita la tecnología ayuda mucho. Usen la Biblia, escuchen la aplicación de la Biblia mientras hacen sus cosas, que no tengan que estar así como muy concentrados, porque siempre el Señor está dispuesto, el Señor siempre quiere enseñarnos algo que nos quede al corazón para siempre. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y siempre hace algo hermoso y maravilloso en nosotros. Así que yo deseo y anhelo con todo mi corazón que el Señor haga hoy algo maravilloso en tu vida, que haga milagros en tu vida, y que mientras tú escuches la Biblia, Él te avive, Él te anime y Él te levante. Dios te bendiga mucho.